Hola amigos, buenos días. Seguir hablando de la cábala. Seguir hablando de la cábala como un tipo de información que tenemos que conocer más personas, ¿no? Mi objetivo al hablar de la cábala es poder hablar de mi experiencia, ¿no? Es poder hablar de la experiencia de una ciencia que no es religión, ¿no? Que es una ciencia pero que tiene que ver con el conocimiento con la búsqueda o el entendimiento de Dios, ¿no? Eh, y sobre todo desde nosotros, desde el ser humano, cómo estamos relacionados con el universo, con el mundo, con todo lo que es creado por la gran mente, ¿no? La gran mente. Y pues cómo ha cambiado la vida de muchas personas. Este conocimiento que hasta hace poco pues está saliendo, ¿no? Es más, antes la cábala era muy reservada a algunos porque era un conocimiento muy profundo. Nos, porque también por este conocimiento siempre se ha asociado como con una línea de herejía, como una línea de brujería, ¿no? Realmente, y pues no es así. No ha sido así, es un conocimiento que en la medida en que uno eh, tiene el acercamiento, porque cuando uno se asoma a la cábala, yo digo que me asomo a la cábala y empiezo a ver el universo de la cábala y digo, pues eh, es que uno intenta ir, intenta comprender, pero yo llevo 6 años estudiando cábala y entre más entiendo, más siento que se amplía el mundo del conocimiento. O sea, más entiendo que nada sé y más me confundo, ¿no? Pero eh, realmente de confundirme en el sentido de que tanta información tan científica, tan maravillosa, que no era conocida, pues está hace más de 2000 años, ¿no? Y cómo podían, de todas maneras, ellos que eran pues sabios, eran gente pues con mucho mérito, ¿no? Gente dedicada al estudio de Dios, a la conexión con Dios, cómo pudieron recibir toda esta información y realmente traerla ahora cuando la ciencia ya avala muchos conceptos que antes no eran medibles, ¿no? Absolutamente, ¿no? Hablar del quantum, de la composición de la energía, ¿no? De la teoría de las cuerdas, hablar del manejo de la energía, ¿no? Eso ya se abordaba, ¿no? Cuando tuvimos que esperar 2000 años pues para que científicos pudieran avalar ese concepto en ese momento, ¿no? Los cabalistas ya hablaban de eso hace 2000 años. ¿Por qué? Porque eh, eran personas totalmente entregadas al estudio de la Torá y al estudio de eh, los secretos, ¿no? Los secretos que habían eh, relacionado con la conexión que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, pues, al descubrir la cábala, lo que descubrimos es a Dios. Lo que descubrimos es a Dios, pero un Dios que yo no conocía, un Dios que se conoce desde la ciencia, porque podemos ser místicos, pero es un tipo de mística asociada a la ciencia, en donde tenemos la posibilidad de conocer a Dios, pero conocer a Dios era absolutamente todo. Era un concepto muy difícil para mí de entender, porque pues cuando profesaba otra religión, pues iba al templo y tenía una conexión con Dios y luego salía como con una enseñanza, ¿no? Pero ahorita con la cábala es entender que Dios está en cada célula de mí, ¿no? Y es entender que he nacido eh, para recordar que soy parte de Él y para poder, cada acción que realice, poder rendirle honor, tributo, poder dignificar a quien lo creó todo para nosotros, ¿no? Más o menos eso es, y ver lo sagrado en absolutamente todo, ¿no? Los cabalistas hace más de 2000 años tenían tanto manejo de la materia, tenían tanto manejo de la energía que ellos podían transformar
¿no? Los pensamientos y la energía en materia. Quiero decir que hay muchas historias de la cábala y hay muchos datos, ¿no? De eso. A veces hay cabalistas que no hablan mucho de eso porque eso puede ser muy peligroso, ¿no? Eso solamente la gente muy sabia, los santos de gran mérito, son los que tienen ese conocimiento, ¿no? Pero ellos podían, por ejemplo, los cabalistas, estudiar muchísimo la cábala, la estudiaban en las noches, era un conocimiento muy, muy secreto, muy, muy profundo, y estudiaban todas las noches pues, para que nadie se diera cuenta. Y la forma como ellos podían, de todas maneras, de alguna forma, estudiando todas las noches, pues les daba mucha hambre, ¿no? Ellos podían, con ese conocimiento de la materia, poder a través de las meditaciones crear, ¿no? Un tipo de banquete, un tipo de carne en lo que ellos pudieran, para que ellos pudieran comer. O sea, hasta allá llega el nivel de la energía y de la materia, en poder transformar, en poder tener tanto mérito a nivel de santidad que pueden transformar la energía en materia, ¿no? Para obtener un beneficio. Obviamente ustedes sabrán lo que esto significa, ¿no? Entonces es información supremamente cuidada, supremamente guardada. Incluso hay libros que traen códigos que no se dicen. O sea, hay códigos que... Tenemos muchos libros en Cábala, tenemos muchos cabalistas muy importantes, pero a veces hay partes de ese conocimiento que se ocultan todavía porque no se sabe con qué fines se puede utilizar ese conocimiento, ¿no? Entonces, pero... Y siempre la cábala hay la idea de que todo este conocimiento se debe utilizar de manera amorosa, de manera bondadosa, de manera cuidadosa, siempre para exaltar la presencia del Supremo, siempre para exaltar la presencia y dignificar la presencia del ser humano como un eslabón más, ¿no? En la cadena de la creación, y dignificar a Dios, ¿no? Entonces siempre cada acto, cada hecho, cada palabra debe ser usada para dignificar al Supremo, para dignificar a la gran mente, para dignificar a... Nosotros le llamamos a Kadosh Baruj Hu. Hay muchos que lo conocen también como Anabe Koach. A veces no podemos pronunciar esos nombres porque esos nombres son sagrados. Tanto en nuestro respeto y nuestro guardar celo hacia el nombre de Dios, que preferimos, a veces le llamamos nomás Hashem, ¿no? Porque el solo hecho de nombrarlo, ya estamos creando, ya estamos haciendo una conexión con Él, ¿no? También por eso se meditan los 72 nombres de Dios. Hay 72 nombres en hebreo de Dios y cada nombre tiene una función relacionada con alguna acción que quieras, ¿no? Pedirle. Por ejemplo, vencer el miedo, pues eso tiene un nombre de Dios para poder meditar y a tener una conexión con Él que logre un poco, al pronunciar su nombre sagrado, trabajar tu alma para ir trascendiendo el miedo. Entonces, bueno, lo que les cuento lo entendí después de muchos años de estudio, porque eso se tiene, yo se los transmito como yo puedo, con mis palabras, pero en realidad es un conocimiento tan profundo que el poder iniciarlo de alguna manera a veces me dolía la cabeza porque decía, es como cuando te llega mucha luz, ¿no? Que no puedes procesar eso y tú dices, Dios mío, ¿qué me estás? ¿De qué Dios? Ese Dios nunca lo había conocido, y a través de la cábala lo conozco, y es la invitación para hablar más de cábala, yo creo, para que los niños también conozcan un poco más de la cábala, este conocimiento de Dios, de este conocimiento que nos une con el todo, de este conocimiento que nos pone solamente en sintonía con nuestra misión,
con nuestra misión de dar, ¿no? En la cábala viene del verbo lekabel, que es recibir, es como una vasija que recibe, ¿no? Entonces la cábala lo que nos enseña es a recibir, pero finalmente para dar, ¿no? Es una vasija que recibe, pero también es una vasija que debe dar para que vuelva a recibir, ¿no? Por eso es una vasija. Entonces, en la medida en que yo recibo el conocimiento y recibo verdaderamente lo sagrado de la información para mi vida, pues yo transmito esa información para que se vacíe mi vasija, yo vuelvo a recibir otro poco de información que me permita otra vez dar información, ¿no? Por eso los cabalistas estamos de alguna manera obligados a comunicar, a decir, aunque muchos no nos sentamos todavía muy identificados, no sepamos cómo hacerlo, ¿no? Yo en mi caso no sé muy bien cómo hacerlo, ni quiero leerles un texto de Cábala, que a veces son verdaderamente profundos, sino que, y que me cuesta trabajo entender. Yo puedo leer un texto de Cábala 3 y 4 veces y por fin agarro algo de lo que, de lo que quería decir. Eso para mí es maravilloso, porque las enseñanzas son tan buenas que aunque entienda poco de lo que me transmite, digo, caramba, esto no lo quiero soltar, esto es mío, y la apropio. Y es el llamado a transmitir que tenemos los cabalistas, aunque a veces seamos un poco torpes como yo, ¿no? Y este inicio que tengo, pero con toda la buena intención de poder transmitir algo que está ahí, que tenemos ya al alcance de todos, que es la cábala y lo extraordinario que puede ser en nuestra vida esta ciencia tan maravillosa y tan profunda del conocimiento de Dios y el universo. Muchas gracias, amigos.